No tenemos el control sobre las acciones kármicas que hemos acumulado en el pasado. Tenemos que experimentar sus resultados. Pero sí tenemos el control sobre nuestro karma futuro, que estará determinado por nuestras acciones en el momento presente. Todas nuestras experiencias son consecuencias de nuestro karma pasado, de nuestras acciones. Hay algunas diferencias, por ejemplo, cuando nos referimos a la muerte. Hay 3 clases de muerte. La muerte como una consecuencia del karma, la muerte que llega cuando el mérito personal se ha agotado y la muerte accidental. No obstante, todas ellas están relacionadas entre sí y en general se debe a nuestro karma, a nuestro pasado. Pues dentro de ellas también descansa la cuestión de cuál es la causa de la muerte en cada caso en particular. También la enfermedad puede deberse al karma, a un desequilibrio del ánimo, a desequilibrios en el cuerpo, a la influencia de espíritus, etc. Aquí se hace necesario explicar 2 factores: las causas y las circunstancias. Las condiciones hacen referencia a las circunstancias inmediatas y eso es algo que, se dice, podemos manipular, controlar. Sin embargo, no podemos controlar el karma que hemos acumulado en el pasado. Tales acciones fueron realizadas y en nuestra conciencia solo quedan algunas improntas. Tenemos que experimentar sus resultados, por lo tanto. Lo que vamos a experimentar en el futuro está en nuestras manos. De nosotros depende. Por ejemplo, si hemos cometido un delito, hemos de afrontar las consecuencias de esa acción a menos que tengamos la posibilidad de aplicar algunas medidas purificadoras. Existe una especie de puerta trasera. Hay una posibilidad de neutralizar el karma a través de prácticas de confesión y purificación. Por otra parte, también podemos destruir el buen karma acumulado en el pasado mediante acciones contundentes no virtuosas como la ira. También es posible que una acción contundente, karma, anule otra acción. Entonces, podríamos preguntarnos, si cada individuo arrastra su karma personal a la siguiente vida, ¿cómo se explica el aumento de la población en el mundo, verdad? Tiene que haber un número finito de individuos que trasladan su karma a vidas futuras. Aunque aceptemos la idea de que muchos de ellos se hallan en una transición kármica, como otras formas de seres sensibles, el número global de seres sensibles también parece que esté creciendo. Entonces, ¿de dónde provienen todos estos seres y criaturas? Bien. Muchos sistemas del universo son infinitos. Por tanto, los seres sensibles son infinitos en número. Hay universos enteros que desaparecen. Al mismo tiempo, hay infinitas galaxias. Algunas se están formando, otras manteniendo, otras desapareciendo. Cuando una se destruye, ese lugar concreto permanece vacío. Es solo espacio. Entonces se forman nuevas galaxias. Es un proceso que no tiene fin. Somos como turistas. Venimos, nos quedamos un tiempo y nos vamos. Pero entonces, ¿por qué este viaje infinito de la conciencia gira en torno a la dualidad de perfección e imperfección, en torno al karma? ¿Por qué esta división entre ilusión y realidad y cómo se supera? Bueno, Aryadeva, en sus 400 estrofas, dice que toda la materia sustancial, incluidas las partículas atómicas, tienen una continuidad sin principio. Eso significa que si nos pusiéramos a buscar la continuidad de los materiales de cualquier objeto, buscaríamos su causa sustancial, su causa indirecta y así sucesivamente.
Al final descubriríamos que no hay principio en absoluto. Pero si quemáramos cualquier objeto, entonces el fenómeno que denominamos el objeto en concreto sí tendría un fin. Si nos referimos a la budeidad, la conciencia básica no tiene principio ni fin. Sin embargo, ciertas conciencias como la ignorancia, el odio, la ira y el apego, o sea, los pensamientos negativos, no tienen principio, pero sí tienen fin. El ordenador o el teléfono o la televisión en la que estás viendo este vídeo tiene un fin porque existe la posibilidad de un factor que es el antídoto de su continuidad, por el que se puede destruir, ¿verdad? De igual modo, los aspectos negativos de la conciencia tienen sus factores opuestos, que hacen de antídotos. Lo mismo ocurre con nuestra actitud de aferramiento. Dado que es errónea y distorsionada, es una conciencia errónea y por tanto carece de una base válida. Por otro lado, la sabiduría que comprende la vacuidad, el factor opuesto de esa conciencia errónea, tiene una base válida, porque es un conocimiento válido. Dado que estas dos conciencias se contradicen en su manera de percibir el objeto, una es el antídoto de la otra, y el ser ha de provocar una resolución. Cuando alcanzamos la budeidad o nirvana, tiene que haber una resolución. Hay que resolver esta contradicción. Dado que existe una contradicción y que uno de los dos factores tiene una base válida y el otro no, el que no tiene una base válida es vencido y eliminado. También es preciso comprender que la naturaleza de la mente es pura y no ilusoria. Aunque una persona sea muy irascible y se enfade fácilmente, no siempre está enfadada si hay una conciencia. Entonces, esta persona tan enfadada puede experimentar a veces amor. La conciencia básica de esa persona no es ni ira ni amor. Nos damos cuenta de que estos diferentes aspectos de la conciencia son temporales y que su cualidad básica es la claridad. Eso demuestra que la conciencia tiene la capacidad de eliminar sus ilusiones, tras lo cual se alcanza la liberación o nirvana. Dicho esto, ¿cómo resuelve la mente científica este concepto de ausencia de principio y fin? ¿Es posible por la vía de la lógica? Bueno, para comprender esto es preciso comprender los 4 tipos de razonamiento. El razonamiento lógico, el razonamiento de las funciones, el razonamiento de la dependencia y el razonamiento de la realidad o naturaleza. Por ejemplo, si quisiéramos explicar por qué sustancias como las moléculas tienen poderes especiales en su interior, la respuesta sería que es su naturaleza, ¿verdad? No hay más razones. Digamos que es una ley de la naturaleza. Lo mismo ocurre con la ley de la dependencia. Dado que los fenómenos son interdependientes debido a sus agregados, tales fenómenos poseen ciertas funciones, ciertos aspectos. Igualmente, cuando nos preguntan por qué la materia se produce sin conciencia, sin conocimiento, o por qué la conciencia surge con la cualidad de claridad, es sencillamente su naturaleza. Y bueno, muy bien, pero ¿dónde está el principio de esta realidad de ilusión? Si observamos el sufrimiento de la humanidad, tendríamos que decir que la ilusión es más común que la realidad. ¿Por qué? Bueno, la explicación es la ignorancia, el primero de los 12 vínculos del origen interdependiente. ¿Por qué existe la ignorancia? La respuesta es que la conciencia no tiene principio. Si planteáramos un principio de la continuidad de la conciencia, tendríamos que plantear una causa sustancial de la conciencia que no es conciencia.
Esto es clave. Hay dos cosas, materia y conciencia. Son entidades separadas, pero guardan una relación. Del mismo modo que la materia necesita materia como su causa sustancial o principal, la conciencia necesita otra conciencia como su causa sustancial. Existen a grandes rasgos dos clases de causas. La causa y condiciones reales, esto es, la causa sustancial o principal, y la causa cooperativa. Dentro de la causa sustancial hay muchas causas diferentes. Por ejemplo, la causa sustancial directa, la causa sustancial indirecta, etc. Dado que la conciencia necesita otra conciencia como principal causa sustancial, hay que aceptar que estas conciencias no tienen principio. Entonces, como la conciencia no tiene principio, automáticamente la ignorancia tampoco tiene principio. Pero entonces, si estamos de acuerdo con la teoría kármica de causa y efecto, también deberíamos aceptar la continuidad de la conciencia más allá de la muerte, ¿verdad? ¿Cómo explicamos la relación entre identidad y conciencia dentro del ciclo de nacimiento y muerte? Bueno, la respuesta son los renacimientos continuos. Cuando llega la muerte, dejo de ser yo y al mismo tiempo ser humano, pero el ser sensible sigue ahí. ¿Está eso claro? Así pues, en el próximo nacimiento puedo tomar forma humana o forma animal. Supón que la conciencia, el ser sensible, cambia su cuerpo físico y ahora es una forma física animal. Ese ser sensible se convierte en un ser animal. En un nacimiento subsiguiente, ese cuerpo puede cambiar y convertirse en un ser humano y así sucesivamente. El ser es constante, está presente en todas las vidas. Vidas pasadas, esta vida, vidas futuras. Existen diferentes tipos de ser. El ser que vino de vidas pasadas, el ser que llevamos a la siguiente vida, el ser de esta vida en concreto, el ser de un monje y así sucesivamente. Es posible hacer tales distinciones. Entonces, una pregunta interesante que nos puede surgir sería: ¿existe lo que llaman la mente o el karma colectivo? Por ejemplo, cuando grupos de personas, comunidades o naciones sufren. ¿Cuál es el karma? Bueno, existen diferentes clases de karma y una de ellas es el karma colectivo, efectivamente, que acumulamos colectivamente y cuyo resultado hemos de experimentar colectivamente. Existen otros karmas que se acumulan individualmente y sus resultados deben experimentarse individualmente. El hecho de que todos nosotros hayamos tenido la posibilidad de reunirnos hoy aquí es una consecuencia del karma que hemos acumulado colectivamente. Eso no significa que todos estos karmas los acumulemos juntos en el mismo lugar y al mismo tiempo. Actualmente, la nación de Ucrania, o el conflicto entre Israel y Palestina, está pasando por una situación dolorosa. La causa común de este sufrimiento común, creo yo, no es necesariamente que la actual generación creó ese karma conjuntamente en un mismo lugar, sino que quizá creó la misma cantidad de karma en lugares diferentes, en momentos diferentes. Debido a su sufrimiento común, a veces existe la posibilidad de que ese karma haya sido generado colectivamente por una comunidad en el pasado. Por ejemplo, millones de personas intervinieron en la Primera Guerra Mundial. Mucha gente fabricó armas con una intención o motivación común. Eso crea un karma común. Bueno, vale, pero entonces, ¿no podría utilizarse la teoría del karma para justificar la agresividad, la crueldad y la injusticia existentes y aspirar a una posición privilegiada?
Pues creo que en algunos casos esa posibilidad existe. Hoy día hay una gran brecha social. Hay gente muy pobre y gente muy rica. De nada nos sirve decir a los que son pobres o están pasando serias penalidades que es una consecuencia de su karma. Sí debemos, en última instancia, preguntarnos quién creó ese karma. Nosotros mismos. Las experiencias de hoy suceden debido a nuestro karma pasado. Nosotros creamos el karma. El karma está en nuestras manos, depende de nosotros. El hecho de que no recordemos nuestras acciones pasadas, que han creado nuestras circunstancias actuales, no significa que no seamos responsables de ellas. De hecho, siempre debemos reaccionar con compasión para ayudar a los que sufren. Si agotamos nuestro buen karma, nuestro propio sufrimiento podría aumentar y podríamos hallarnos en una posición similar a la de ellos. Ayudando desinteresadamente a los demás, podemos acumular karma positivo para nosotros. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados.